Buenas tardes, amigos televidentes de En Perspectivas. Aquí haciendo un esfuerzo de lo imposible, lo posible, para estar con ustedes como de costumbre. Estaremos en la entrega de hoy el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz quien les habla. Acompáñanos y esperamos que nuestro conversatorio de hoy sea de su agrado y poder compartirlo con ustedes. Buenas tardes, licenciado. Buenas, licenciada, ¿cómo está usted? Bueno, licenciado, decirle que me siento bien es relativo, porque en realidad no me siento cómoda con esta situación. No, esto no es cómodo para nadie, pero usted tiene que recordar que no solamente los dominicanos, sino el globo terráqueo está pasando por esta situación, porque hasta los que iniciaron todavía están sufriendo las secuelas de esta pandemia y la Organización Mundial de la Salud dice que debemos estar preparados para una segunda ola. Imagínense lo que eso puede significar. Licenciado, pero yo estoy como sorprendida de ver tantas cosas y oír tantas cosas que no le encuentro como la lógica. ¿Qué entiende usted, licenciado, por este término que está tan de moda en este momento? A veces usted me hace algunas preguntitas y hoy soy yo la que le voy a preguntar a usted. Este término que está en el uso global y es el nuevo orden mundial. Eso es viejo, licenciada. Sí, pero yo quisiera saber que lo que son líderes y lo que han protagonizado este nuevo orden mundial, que nos digan a nosotros los gobernados, a nosotros las personas corrientes, que nos expliquen cuál es el nuevo orden mundial para nosotros conocerlo y estar preparados o ir preparándonos. Mire, incluso esa expresión, nuevo orden mundial, usted la va a encontrar en la papeleta del dólar, donde aparece la pirámide. Eso tiene un significado muy abstracto y muy profundo. Se dice que existen una serie de familias que mueven los hilos del poder en todo el mundo. Que ellos trazan las pautas de la política, de cómo debe ser el mundo. Entonces, por eso es que han salido algunas teorías no comprobadas de que posiblemente esta pandemia, que hasta el momento ya se ha determinado que no fue creado en un laboratorio, que fue origen de experimento con animales, lo que podemos decir hasta el momento, pero hay especulaciones de que posiblemente haya sido una manipulación adrede, en el entendido de que, por ejemplo, en Europa hay mucha calidad de vida, por tanto la gente muere de vejez, dura mucho tiempo, y esa cantidad de personas significan una carga para el gobierno. Se especuló mucho con eso, y mucha gente viendo la cantidad de personas de edad, los asilos, donde quiera, muriendo, y es que este virus ataca pues la persona más indefensa, y en este caso las personas de avanzada edad son las personas más indefensas, o personas que tienen alguna afección, puede ser joven. En ese sentido, por eso se ha descartado, pero esa teoría se manejó más que una especulación. El nuevo orden mundial, como le estaba diciendo, hace mucho tiempo se viene hablando de esas teorías, de esas cosas, de los Illuminatis, muchísimas conclusiones que tienen que ver con mitología, y la verdad que no dejan de ser más que teoría, pero uno en este mundo tiene que escuchar y verlo todo. Pero eso del nuevo orden mundial no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, cuando suceden pandemias como esta, se le achacan a esos sectores poderosos, que la gente dice que manejan los hilos del poder. Y por eso es que usted ve que en este momento se está hablando del nuevo orden mundial, y eso es para insinuar que esto es a propósito para establecer un nuevo sistema social y económico en el mundo, como va a ocurrir, porque ahora el mundo va a cambiar mucho para todos nosotros, porque de ahora en adelante vamos a andar con muchísimo cuidado, vamos a tener menos roce social, vamos, desde que haya una gripecita, los abuelos no van a poder disfrutar de los nietos. O sea, hay muchas cosas, el mundo no va a cambiar ahora. Es verdad que va a haber un nuevo orden. Al ir a un comercio o
o a ir a una fiesta donde hay muchas personas que se van a eximir, van a quedar con el temor. Y más las personas que sienten o padecen alguna afección se van a cohibir, otros le van a importar. Es decir, para muchas personas, para un gran número de personas en el mundo, esta pandemia le va a cambiar la vida y ya eso significa un nuevo orden. Un nuevo orden. Entonces, en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, esta pandemia nos va a cambiar. Licenciada, nosotros tenemos un acercamiento, hablamos en términos normales, pero para eso volver a establecerse va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el presidente dijo en República Dominicana y en todo el mundo que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Eso significa que tenemos que tratar de protegernos o proteger a los nuestros. Entonces, es un nuevo orden y eso lo vamos a ver en nuestra vivencia en República Dominicana con todo lo que se está moviendo en este país y cuando toquemos los temas, por ejemplo, políticos, con las elecciones que se avecinan, el comportamiento ciudadano, lo que está sucediendo en estos momentos. Por ejemplo, este programa que es de hoy sábado, pero lo estamos grabando hoy viernes, o sea, que aunque la gente lo está mirando hoy, fue el día de ayer que lo grabamos. En ese momento se estaban dando unas situaciones en nuestro país muy importantes que tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, el miércoles de esta semana, el presidente de la República tenía el último día para pedir otra prórroga del estado de excepción y pidió, como pide normal, 25 días. El jueves, la Cámara Alta, es decir, el Senado de la República, conoce con la ausencia de los dos senadores del PRD, que son Santiago Zorrilla e Ignacio Paliza, que estuvieron ausentes. Es decir, que el único de la oposición que fue Prim Pujals. Pues ahí fue acogida con un solo voto en contra y fue aprobado. ¿Qué pasa? En el día de ayer, mientras hacíamos el programa, ya estaba introduciéndose la pieza a la Cámara de Diputados, donde hay una resistencia de parte de la oposición a no aprobar ese estado de excepción. Pero, independiente hoy de lo que haya pasado ayer, de no aprobarlo, el gobierno puede usar eso como una estrategia política. Y de aprobarlo, de seguro, va a ser no de 25, debe ser de 15 o menos, nunca lo van a hacer mayor. Licenciado, pero a toda esta se han tomado tantas medidas que no han dado los resultados efectivos deseados, diría yo deseados, porque yo no sé lo que los tomadores de decisiones esperan. Puede que sea de buena fe, pero también, como usted u otro comentan, puede ser una estrategia política por la situación en que estamos y una próxima elecciones y lo que sabemos. Pero yo me quedo observando la población y el sacrificio que estamos haciendo las personas que queremos ser responsables, y es muy poco lo que ese estado de excepción ha logrado, poco o nada, porque las estadísticas, de ser ciertas, no están dando resultados positivos. Entonces, licenciado, ¿cuál es el objetivo? Que no comprendo, porque esas medidas no han dado, hay que verlo de dos no han puntos. dado buenos resultados. Fíjese, licenciado, yo estuve observando cómo la gente está desesperada. La gente no resiste, y yo diría, refiriéndome al nuevo orden mundial que usted ha comentado y que me llama mucho la atención, será entonces la mejor época, porque cada quien tiene su oportunidad, para los psicólogos y los psiquiatras, porque este nuevo orden mundial, si así es que se vislumbra del alejamiento entre los humanos y entre la familia y otras características que vemos, entonces vas a morir mucha gente, no del virus, vas a morir mucha gente de depresión, porque la depresión y el estrés traen como consecuencia una variedad de enfermedades, incluyendo los desequilibrios mentales.
Entonces, si lo que se quiere es reducir la población mundial, en el hipotético caso de que esto haya sido intencional, pues se va a reducir aún sin el coronavirus. Se va a reducir porque las personas van a morir de soledad, sí, y van a morir de una serie de enfermedades a consecuencia del encierro y la distancia de los seres humanos y de la familia. Mire, usted dijo dos cosas en una, y yo la voy a separar para que nuestro público la entienda mejor. Fíjese, en el caso que usted habló de las medidas que no han sido eficaces, eso hay que verlo de dos puntos. Porque, por ejemplo, el estado de excepción le permite al presidente suprimir la libertad pública. Por eso es que el presidente puede dictaminar un toque de queda. Si el presidente no le aprueba en el estado de excepción, si el presidente por decreto aplica el toque de queda, viola la Constitución si no la aprueba en el estado de excepción. ¿Por qué? Porque suprime la libertad pública. Entonces, en tal sentido, él necesita para eso. Y en nuestro país se necesita, ¿por qué? Porque en la noche, aunque estén los negocios de bebidas, restaurantes cerrados, la gente, si no tiene toque de queda, en comprarla, meterse en un parque, en el malecón, entonces vamos a tener problemas hostiles con las autoridades que están arriesgándolos todo para proteger a la gente, donde pueden haber hasta muertes, porque usted sabe la forma, el dominicano tiene varios niveles de formación, y la forma, usted vio el video que le mostré la semana pasada, que no podemos vernos todos iguales, que hay diferentes comportamientos. Entonces el toque de queda ha evitado y ha salvado muchas vidas, porque a veces se necesita un poco de fuerza para proteger a la gente, porque hay gente que no comprende, hay gente sí, que entiende, sabe que no debe estar en la calle, solamente lo necesario y lo imprescindible, pero hay gente que no. Voy en esa parte. Ahora, hay otro orden que usted acaba de mencionar. Sí, la vida va a cambiar, y te dice, pero no vamos a volver a estar igual, vamos a morir de soledad. Sí, licenciada, usted cuenta con su papá, ¿verdad? Pero sus hijos, que son jóvenes, ya no van a poder ir corriendo, venir de la calle y darle un beso, porque tienen temor de haber tomado una carga viral y llevársela a su abuelo y ocasionarle la muerte. Y si pasara eso, ellos se van a sentir culpables, como que han cometido un homicidio por un acto de amor y de afecto. No lo van a poder hacer y van a tener esa frustración de que quizás ir a darle un abrazo a su abuelo. ¿Usted comprende? Esas cosas tenemos que ir aprendiendo a vivir con ellas. Entonces, quiero aprovechar, antes de irme a la segunda parte, que usted tiene algo que comentar referente a los cuerpos castrenses y a la Policía Nacional. Lo diferencio porque, para que la gente sepa, la Policía Nacional no es un cuerpo militar, es un cuerpo auxiliar de las Fuerzas Armadas que está para actuar en el orden público. Entonces, el militar son los guardias, llámese el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que todos son dirigidos por el Ministerio de Defensa. En esta pandemia están unidos tanto los cuerpos castrenses como la policía para darle asistencia a la población. ¿Qué pasa? Ellos están dando todo por el todo. La pregunta es, ¿el Estado está cumpliendo con esas personas de primera línea como debe cumplir? Con su protección, con los incentivos, tanto con los médicos, con las enfermeras, con todas esas personas que están en la primera línea arriesgándolo todo, y también que están sufriendo, viendo gente morir y viendo gente sufrir, porque cuando hay una gente que tiene un ventilador, que usted lo ve que casi no puede respirar, como si estuviera agonizando, eso es desesperante. Imagínese usted estar frente a eso y tener que lidiar, y que a una persona así se le muere en sus manos, lo terrible que es para un médico, para una enfermera. Aparte del riesgo que corre, tienen los insumos, la protección. En la prensa hemos visto esta semana cómo en hospitales, cómo está pidiendo el colegio médico, insumos para protección, para salvar vidas. Señores, no es posible. Licenciado, yo no comprendo, no acabo de comprender, y fíjese que usted sabe que me mantengo cazando las noticias, tanto nacionales como mundiales, pero me interesa mi país, primero que todo. Y yo he visto algunos escenarios en
en el quehacer cotidiano que me ha llamado mucho la atención. Primeramente, para mí ninguna de las medidas han sido efectivas, ni han sido muy atinadas ni programadas, porque yo pienso particularmente que esta situación, quienes deben tomar el guía y dirección es salud pública, el cuerpo médico, porque ellos son los que saben de esto, y las fuerzas auxiliares en caso de necesidad. Pero hemos visto que el protagonismo lo tiene la policía y las Fuerzas Armadas, y los médicos lo hemos visto un poco como detrás del escenario. Incluso hemos visto médicos desprotegidos en el sentido de que hay muchos miembros del cuerpo médico en sentido general que están afectados. Es decir, que lo he visto un poco pasivo. ¿Por qué? Por impotencia, porque ellos mismos han dicho, no tenemos, no estamos protegidos. Somos los primeros en que debimos haber sido protegidos. No tenemos los insumos necesarios. Entonces hay cuestionantes que no le encuentro la respuesta. ¿Por qué tanto dinero? Se habla de tantos millones invertidos. ¿Pero en qué? Si hasta las mascarillas y todo lo que necesitamos se está negociando con eso. ¿Qué pasa? Yo no entiendo, porque con fundita de comida no se resuelve nada. Entonces, licenciado, hay un hecho que a mí me ha partido el alma humanamente, y es esta publicación que tengo aquí. A ver si me hace el favor de enfocármela. Cuando dice este medio, y yo hago eco del título, que policías afectados reciben donación. No es raro que los policías se hayan afectado, porque los médicos también están muy afectados y se están quejando del trato no recibido, el que ellos entienden que debió ser. Pero me parte el alma los policías que ganan tan poco dinero, licenciado, y que la batalla que esta gente llevan con un pueblo inculto y maleducado, un pueblo que no comprende su responsabilidad, porque todas estas medidas no le han hecho caso. El pueblo está en la calle. Estamos obedeciendo las personas que tenemos un poco de conciencia, y somos una minoría. Pero la gran mayoría de las zonas vulnerables del país no están obedeciendo a ninguna normativa, y esto no es una cuestión de dirigirla con normativas restrictivas, porque el pueblo no está obedeciendo ni está a gusto. El pueblo necesita producir, la economía necesita dinamizarse. Entonces, ¿qué va a hacer un gobierno con un pueblo encerrado, muriéndose de hambre? Entonces, aquí veo que dice una empresa, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, pero una empresa, y lo dice, realizaron donaciones de kits de comida, 170 raciones con productos que elabora esa empresa. Yo me pregunto, pero qué pena, licenciado, que policías que han, y digo policía, pero he oído decir que también militares, que han cogido el virus en el ejercicio de sus funciones, ¿cómo es posible que sus instituciones no hayan sido capaces de proteger y suministrarle a estos miembros afectados en el ejercicio de sus funciones lo indispensable, a ellos y a su familia? ¿Cómo es posible que tengan que venir empresas a darle donaciones de pequeñas raciones de comida y atenciones médicas? Pero, ¿y qué jefe es el que tienen estas instituciones que permiten que sus miembros lleguen a un estado como esto que dice este medio? ¿Dónde está la responsabilidad de sus instituciones y la protección que deben darle a sus miembros afectados en el ejercicio de sus funciones? En este caso, no significa que no hayan tenido la asistencia. Sé que no la han tenido porque incluso ha habido retrasos, y algunos de los incentivos que han tenido que darle, producto del riesgo, muchos han protestado porque no se lo han dado. Pero el caso no es que bajo esta pandemia, un gran número de personas, empresas, mire, los peloteros reunieron una gran cantidad de dinero y se pusieron a dar ayuda. Aquellas empresas, instituciones que no salen en la prensa,
que ahora mismo no importa que a usted le dé ayuda del gobierno, ellos van casa por casa y dan donaciones. Aquí hay mucha gente altruista que no sale en la prensa, que ha agarrado su dinerito y hace comida, medicamentos, protección, y la va repartiendo a sectores vulnerables. Dentro de esos sectores vulnerables están esas policías y esos cuerpos castrenses que, como usted dijo, ganan muy poco. Aunque el Estado le dé algo, si alguien viene y le da una mano amiga, pues eso le ayuda más. Entonces, independiente, por ejemplo, usted, que su condición económica estuviera mejor, y usted que le duelen tanto los militares y los cuales usted le tiene cierto aprecio, si usted tuviera la posibilidad usted misma mandar a hacer raciones para llevársela y todo, y asistencia y uniforme y mascarilla, sí, usted lo hiciera. Licenciado, pero excúseme, en ese caso específicamente, licenciado, las personas que han hecho ciertas donaciones al sector que sea, yo entiendo que es muy poco noble de parte de quienes dan una donación y quieren hacer alarde público de que se sepa que yo di tanto para esto. Eso es, yo diría, lo veo grosero y protagónico, porque no, como dicen los cristianos, no diga con esta mano lo que hiciste con aquella. Eso no es noble, licenciado. Eso para mí es grosero y es vulgar. Que se sepa que yo di. Entonces eso yo no lo veo bonito ni elegante. Cuando una gente hace eso, ahí tiene su gracia. Dios no tiene que darle gracia porque ya él tuvo su beneficio, su publicidad. Ahora, cuando usted lo hace de manera que nadie lo sabe ni nadie debe, entonces Dios te congratula porque usted lo hizo como corresponde. Pero yo le estoy diciendo... Y entiendo que en el caso de los militares y la Policía Nacional, yo no soy ducha en estas áreas, pues yo respeto el criterio ajeno, pero yo soy una ciudadana que paga impuestos. Y no se me dice qué se hace con mis impuestos, como usted y como todo lo que pagamos. Pero yo tengo entendido que esas instituciones, como todas el organigrama estatal, tiene un presupuesto y dentro de ese presupuesto tienen que haber imprevisto y dejar partida para los imprevistos, porque así fue que a mí me enseñaron a programar. ¿No? De manera que esta gente no necesita que vengan de fuera extraños a protagonizar y a decir que le dieron miserables racioncitas de comida y de medicina, cuando la institución debe tener un presupuesto destinado para las atenciones de esos miembros, porque a ellos se les descuenta de su salario para esos fines, y hablan de que tienen unos hospitales que entiendo deberían estar adelante en el orden número 1 de equipos para atender sus miembros, porque a ellos se les descuenta de su salario una partida para esos fines. Es decir, que no tiene que venir nadie a suministrarle comiditas y medicina a estos miembros cuando hay un presupuesto para ellos. Licenciada, lo que usted ha expresado, un mandatario lo ha ejecutado, y es en El Salvador, el presidente Bukele. El presidente de El Salvador ha concentrado todo a los que están en la primera línea, los médicos, a los militares y a la población que está en defensa. Le ha rebajado los sueldos a todo el mundo, le ha dicho a todas las instituciones, a toda la justicia, a todo el que está bien, a los ricos también, y ha enfrentado, tiene muchísimos sectores en contra, sectores poderosos de su país, pero que lo han catalogado hasta de dictatorial. Pero lo primero que ha hecho, las personas más vulnerables, que no le pasen hambre y salud, protección a los médicos, insumo para todo, y los militares que están en primera línea, salvaguardando la vida de las personas y protegiéndose y arriesgándolo todo. Eso ha sido su norte y lo ha expresado, y ha hecho todo lo posible para que su país pueda solventar. Y él han dicho, y le ha dicho claramente a los ricos, que tienen mucho dinero a veces, que no lo van a gastar ni en 20 vidas, así que no se lo van a llevar. Usted sabe lo que se aplicaría ahí, licenciado, en eso que usted acaba de describir con ese presidente, que me parece muy bien las medidas tomadas. Como bien decía Maquiavélico en su obra El Príncipe, no todos nacieron para mandar. Mandar es un don que lo traen muy pocas personas.
El problema está en que ahora todo el mundo quiere mandar. Esta situación le ha quedado demasiado grande a la mayoría de estos mandatarios mediocres que no nacieron para mandar, que no tienen don de mando. Sin embargo, están dando batonazo a ciega y a costa del sufrimiento de una nación mal dirigida. Bueno, un ejemplo lo tenemos en Brasil. Bolsonaro cogió todo eso como una chercha y lo que está pasando es catastrófico en Brasil. Es enorme porque, ok, es posible que las cosas se incrementen en el país, pero si usted toma las medidas y todo el mundo ve que usted toma iniciativa, bueno, y por mala suerte todo se le incrementó, perfecto, lo entendemos, pero usted tomando las cosas de forma chabacana, como lo ha hecho, no es posible la situación que se está viviendo en Brasil. Ya Latinoamérica está en una situación extrema, o sea, y sin embargo la pandemia sigue con su fuerza en Latinoamérica, porque ya por ejemplo Estados Unidos tiene control. Estados Unidos ya va a comenzar a abrir, a pesar de la gran cantidad y de casos, porque Estados Unidos hubo un boomerang, pero pues Estados Unidos comenzaron a hacer muchas pruebas. Si en República Dominicana hubiesen iniciado o hubiese tenido la suficiente capacidad de hacer bastantes pruebas, los números fueran otros. Los números fueran otros. Oiga, porque recuerde que hay personas que son asintomáticas, que no presentan síntomas, y que pasan eso como si fuera una gripe normal. Mire, hasta el día de ayer viernes ya habían infectado casi 6 millones. Cuando hicimos el programa habían 5.944.498 casos en el mundo. O sea que ya al día de hoy tienen que haber 6 millones de infectados. Y ayer habían 362.901 fallecidos. O sea, que vamos buscando el camino a llegar a los 400.000. Y recuperado 2.607.975, que vemos que sí está subiendo de manera, vamos a decir, aceptable la cantidad de personas recuperadas. Esos son los números que se manejaron ayer a nivel mundial. Entonces, en República Dominicana, el contagio se mantiene oscilante. El número más bajito de contagiados fue en 192, pero después subió, porque mucha gente se lleva de la tasa de letalidad. Para mí la tasa esencial es la tasa de contagio, que es el que te dice el parámetro esencial, porque en un día te pueden morir 2, pero un día te pueden morir 8. Entonces la tasa de letalidad no te dice la fortaleza de la pandemia. La fortaleza de la pandemia está en el contagio. ¿Y cómo uno se da cuenta cómo anda eso? Con la cantidad de pruebas que se hagan, licenciada. Licenciado, otra modalidad que ha traído esta situación es, hay dos instituciones que para mí son muy delicadas y que deberían ser las que estuvieran protagonizando el escenario actual, que son los médicos y educación. Y a mí me llama mucho la atención, mucha gente hablando, pues las palabras salen, el viento se la lleva y es muy bonito hablar si se sabe hablar, pero los resultados son los que hablan. Yo no tengo idea, licenciado, de cómo será el procedimiento que usará el Ministerio de Educación, o yo diría por generalizar el sistema educativo completo, y básicamente la educación básica primaria, que es tan delicada, porque oigo a las autoridades hablar muy poco con una situación tan delicada, y lo poco que hablan como que se lo lleva el viento inmediatamente, porque yo lo considero sin fundamento. Primero, que usted sabe que ciertos organismos internacionales especializados en el área de la educación han medido que la educación dominicana tiene una calidad muy pobre. Es uno de los países que en el escenario mundial está muy por debajo en cuanto a la calidad educativa. Entonces, licenciado, yo me pregunto, si este es un país donde
hogares, de 5 hogares, quizás uno tiene una computadora. Este es un país que no podemos contar las 24 horas del día con energía eléctrica. Generalmente la población estudiantil, que se aproxima más o menos, no estoy exactamente informada, pero más o menos a 2 millones de estudiantes en la población básica. Y generalmente los hogares que envían sus hijos a las escuelas públicas son hogares de escasos recursos. Entonces, la estadística habla de que en esos hogares de escasos recursos el promedio de hijos en la familia es de 4 o 5 y por ser moderado, 4 o 5 muchachos. 3.5 la media. Ajá, en esos sectores. Hay un punto que yo quiero tomar, que usted dijo que eso es vital. Vital, usted lo acaba de decir. Mire por qué. De parte del Estado, el estudiar no es un privilegio, es un derecho. Es una obligación es un derecho, constitucional. es un derecho, del es un Estado. derecho, Sí. es un derecho, no es un privilegio. Sí. Entonces, partiendo de esa premisa, yo quiero que educación me diga a mí si todos los estudiantes, estamos hablando del nivel estatal, todos los estudiantes tienen internet y computadora en su casa, y que me digan el porcentaje para que usted vea que es muy mínimo comparado con el universo de los estudiantes. Es lo primero. Lo segundo, ya usted está haciendo una selección. Unos son privilegiados porque tienen internet en su casa y tienen asistencia. Número 2, supuestamente van a pasar a todos los estudiantes. Y a los de cuarto año le van a dar pruebas nacionales, pero pues ¿qué pruebas nacionales? Unos muchachos que están desconectados, primero, desconectados, sí. que van de cuarto año, que van para la universidad, están desconectados, no le completaron el programa, sí. O sea, le van a hacer una prueba media, sí. donde quizás en sus casas no tienen un seguimiento y han perdido hasta el hábito de estudio. Ustedes van a... ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No Mire, tiene ningún tipo de sentido. hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Usted habló de las famosas pruebas nacionales. Sí. Para mí, nunca le he dado un voto a favor a este procedimiento que conlleva esfuerzo y conlleva un presupuesto adicional para esos fines. No estoy de acuerdo con eso. Y otra cosa es, estos muchachos con estas medidas que van a tomar ahora, de que van a pasar, todos van al próximo curso. Entonces, aquellos estudiantes que en su prueba no tengan un 70% y que estén por debajo de esa puntuación, ¿qué van a hacer con ellos? Porque ellos van al próximo curso con una deficiencia, porque no se ha completado el contenido de ese programa. Entonces mi pregunta es, pasarlo por pasarlo, es muy fácil llevarlo al próximo curso, pero cuando usted lleve un grupo que generalmente es la minoría, la que tiene esa calificación A, es una minoría, pero la mayoría no está capacitado para asimilar el programa siguiente. Porque no tuvo la oportunidad. Exacto. No, y por razones muchas veces claro. individuales. Entonces mi pregunta es, reprobar un muchacho no es la norma, ni es lo correcto, porque cuando se reprueba el muchacho, el fracaso no es del estudiante, el fracaso es del profesor que no supo manejar la situación, porque si usted se da cuenta a los 2 o 3 meses de usted interactuar con un estudiante, que usted detecta si usted está en eso, si usted es un profesor, si usted es un maestro capacitado, usted detecta las debilidades de ese muchacho, hay que trabajarla, hay que retroalimentarla para evitar el fracaso. Y si el muchacho fracasa, es usted como profesor el que no ha hecho su trabajo. Entonces, mi inquietud está, licenciado. Lo van a pasar a todo, no importa su capacidad. Bueno, pero a mí me gustaría saber, licenciado, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los programas de retroalimentación que tienen los profesores o que tiene el sistema para retroalimentar a estos jóvenes que han sido pasados al próximo nivel por una situación emergente? Que no me han dicho cuáles son las medidas a tomar, cuáles son las actividades propias para retroalimentar, porque pasar no cuesta nada.
Y entonces, si la calidad del estudiante está tan pobre en República Dominicana, y ahora con esta situación, ¿qué es lo que van a graduar? Gente que escriban huevo sin H, como lo he visto yo, aún bachilleres en situaciones normales. Y las universidades, con esta modalidad presencial, el calor humano, licenciado, no se sustituye por ninguna tecnología moderna, porque es que cuando usted está interactuando con el estudiante en las aulas, usted puede ayudarlo en las debilidades que usted va a detectar, tantas debilidades en el aspecto académico como en el aspecto personal y espiritual. Pero a través de una máquina usted no va a dar la misma ayuda que usted puede dar en el sistema presencial. Entonces, yo le pregunto a las autoridades de educación superior, a las universidades que van a egresar profesionales, si graduados ya a través de ambos sistemas, porque ahora va a haber un híbrido, el presencial y el virtual. Entonces, ¿cuál sería la capacidad y la calidad profesional de los profesionales egresados? Uno graduado a través del sistema presencial y otro graduado a través del sistema virtual. ¿Qué dirían las empresas para emplearlo? ¿Cuáles serían los resultados? ¿Qué le parece a usted, licenciado? ¿Qué serían los resultados de la capacidad profesional y académica del egresado? Licenciada, mire, en el término virtual, usted puede darle fe nada más al sector de la educación privada. El sector público, eso es nada más para la prensa. Eso es nada más para la prensa. Es lo primero que le tengo que decir con eso. Lo segundo, que yo aprendí en la educación superior, de que lo más importante es dominar la materia. Yo le voy a poner un ejemplo. Un profesor que no sé si todavía está dando clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su nombre es Marino Peña. Y la materia que daba o da se llama termodinámica. A la hora de examinar, el estudiante tenía que dominar la materia. Y mire cómo lo hacía. Él le daba su tiempo y decía, ustedes pueden tener libros, macotas abiertas, o sea, apunte, todo lo que quieran pueden tener libros, macotas abiertas. Lo único que no se pueden decir, lo ponía a distancia. Usted podía llevar todo lo que usted quiera, porque él sabía, cuando ponía su examen, que si usted no dominaba la materia, usted iba a tener dificultades para pasarla, aunque tuviera todo ahí. Y eso lo digo porque hay gente que hablan de chivo, vaca. No, es que cuando en educación superior hay profesores que usan ese esquema, que te dicen, usted puede tener todo material de apoyo que haya para hacer su examen ahí, para que usted vea, porque cuando el estudiante se forma, no necesita tener nada de eso ahí, porque el estudiante domina la materia, se preparó para su materia, y no necesita tener ningún tipo de material, pero él lo hace para que vean que hay que saber la materia. Eso en la educación superior. Ahora, en lo que van subiendo, no se puede usar esa metodología, pero ¿qué más le ayuda a un estudiante? Aunque el estudiante no te domine bien la materia, pero usted le dio todo el material, por lo menos lo vio. Cuando vayan, por ejemplo, los que van a cuarto ahora, van a coger un examen de admisión, hay cosas que no se la dieron. Cuando fallen en esos puntos, que no se la sabe o lo que sea, pero si una cosa que no la vio, ni siquiera se la dieron, ¿cómo voy a saber si ese muchacho tenía capacidad de aprenderla bien? No se le dio la oportunidad. Entonces, estamos preparando un año de personas que van a ir con deficiencia y van a confrontar problemas, no producto de ellos, sino producto del sistema. Entonces, eso tenemos que evaluarlo. Vamos a suponer, uno que salga de cuarto año, va a una universidad y le da un examen de admisión, y le dan temas que no se completó en el calendario, que él no lo vio. ¿Cómo él puede hacer un buen examen si ni siquiera a él le dieron eso? ¿Ya usted me comprende? Mira, licenciado, yo nunca he estado de acuerdo con ese año preparatorio que la UAS ha implementado. Nunca estuve de acuerdo, porque eso quiere decir que el estudiante viene con deficiencia. Entonces, yo sí estuve de acuerdo. Eso conlleva un gasto extraordinario extra. ¿Qué es lo que debe reforzarse? Es el periodo anterior. Si la UAS necesita estudiante calificado
para determinada área. Yo entiendo, la UAS no, la institución académica que sea, que yo entiendo qué es lo que procedería en tal caso. Una orientación al ingresante. ¿Hacia qué? Hacia cuál es el área para la que tú tendría vocación. ¿Por qué? Porque hay personas que entran a una carrera sin saber si en realidad ahí sería su suerte o su fuerte. Y necesitan ser orientados por un psicólogo educativo que le diga, mira, previo examen para determinar la capacidad y determinar las destrezas y habilidades del aspirante a ingresar, y orientarlo previamente y decirle, mira, tu fuerte está aquí, tú podrías ser un buen profesional en esta área porque tú tienes habilidades para esta área. Recuérdese que son muchachos que entran en una edad que todavía ellos no han definido su propia individualidad y necesitan mucha orientación. Entonces, ¿qué estaría yo de acuerdo? En que se le dé un examen psicológico de ingreso para determinar el área de su vocación y conducirlo hacia la carrera para lo que ellos tienen vocación. Y reforzar el bachillerato para que el estudiante que va a entrar a la universidad venga lo suficientemente preparado para ingresar a la educación superior. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese año perdido que le han impuesto, porque las universidades privadas no la tienen. No, la UAS no lo tiene, hace mucho tiempo que lo verticalizaron. Eso yo le comenté a usted una vez, eso cuando yo estudiaba, sí estaba el colegio universitario, posteriormente lo verticalizaron, ya no existe. Ya no existe, pero tampoco le dan ese examen de orientación al ingresar. Sí, ahí se lo dan, le dan un examen de aptitudes y les recomiendan, no lo obligan. En la UAS, actualmente. Sí, les recomiendan las aptitudes para lo que él, en realidad, según su capacidad, le iría mejor. Les recomiendan, pero no es que se lo obliga. Ahora, un punto yo creo... No, obligatorio no, porque eso es un libre albedrío. Óigame una cosa, yo lo que creo que también como Estado, y debieran hacerlo también todas las universidades, las privadas también. No sé si lo hacen, la verdad que no sé. Tendría que averiguarlo, no sé si lo hacen. Bueno, la privada no lo hacen porque, y si lo hacen, se pueden contar cuáles lo hacen. Ahora, si usted lo pide, sí, yo sé que tienen un departamento de psicología y orientación. Si usted lo pide o el profesor lo refiere, ok. Pero de ingreso, de primer ingreso, si no lo piden, no se lo exigen como un requisito obligatorio. Óigame una cosa. Los estados deben ver un aspecto muy importante. Por ejemplo, usted ve que mucha gente estudia mucha carrera y está desempleada. Pues los estados donde tienen deficiencia para fomentar el empleo deben hacer lo siguiente: darle facilidad, entusiasmar al estudiantado, al joven, ¿verdad? Mira, en esta área necesitamos profesionales, tiene trabajo garantizado y además te vamos a financiar la universidad de esa carrera. Óigame bien, cuando un joven pobre y que tiene actitud, como usted dice, se probó y tiene actitud para eso, pero además el Estado necesita profesionales en esa área, le dice, espérate, me la van a financiar y además voy a salir con mi trabajo seguro. Se va a entusiasmar y lo va a hacer porque es una carga que le va a quitar a su familia y lo va a entusiasmar. Entonces el Estado debe darle la participación al estudiante de que pueda discernir entre lo que él esperaba hacer y lo que necesita el país. Entonces, ese es un punto. Que no es el caso del sistema educativo dominicano, porque aquí hay una cantidad de abogados egresados que yo creo que lo que tiene República Dominicana solamente en el Distrito Nacional lo tiene Francia entero, en el país entero. Aquí no hay un control de cuántos profesionales necesita el país y por eso hay una cantidad de profesionales que están manejando taxi, que están haciendo trabajo de obrero porque no encuentran colocación. ¿Quiénes? Que me excusen, los agrónomos. Los agrónomos no le está yendo bien, siendo este país un país altamente agrícola, con tierra bendita. Los agrónomos deberían ser las personas más privilegiadas para la alimentación de este país, la exportación y movimiento de la economía, pero no es así,
porque nuestras tierras la han cogido para turismo, para construcción, para urbanización, bueno, un desastre. Y abogado, ya todo el mundo quiere ser abogado, por eso antes los abogados podían vivir decentemente de su profesión, pero hoy día un notario le notariza a usted por 200 y 300 pesos y un abogado le lleva un caso y lo primero que le pregunta es, dame tanto adelante, sin saber si le va a poder llevar ese caso, conducirlo hasta el final, pero lo que le interesa es el dinero porque hay una necesidad, o sea, no viven bien con la producción porque la población de ciertos profesionales en el país ha explotado. Entonces las universidades no tienen control. Fíjese, yo estuve revisando el organigrama del Ministerio de Educación Pública y me llamó muchísimo la atención que yo no encontré en la diferente dependencia del organigrama de la Minero, no encontré un departamento que para mí yo creía que existía, un departamento de control y seguimiento a los colegios privados. Y lo busco, yo no, lo voy a traer en la próxima porque ese organigrama es del año pasado, estamos en el 2020 y el organigrama es del 2019. Es decir, que no estoy hablando de una cosa tan vieja, casi prácticamente reciente. Y yo no encontré en ese organigrama ese departamento que debería dar seguimiento a los colegios privados. Por lo que entiendo que aquí la educación anda cada uno por su lado y aquí hay ciertos colegios privados que son isla aparte dentro de otra isla, porque esos colegios que tienen un estatus de persona que hay que desembolsarle 1 millón y 2 millones de pesos para inscribir un niño, no lo voy a mencionar porque sé que a ellos no les va a gustar, pero el Ministerio de Educación tengo entendido que por ahí no se atreve ni siquiera a aplicar una medida y mucho menos a pedirle cuenta de cuáles son los programas educativos que allí se desarrollan, porque he oído decir que aquí hay ciertos colegios que los padres son tan poderosos que quienes mandan en los colegios son los padres, porque los profesores no se atreven ni siquiera a dar una queja de un niño, porque de allá para acá los padres son tan poderosos que vienen a solicitar al colegio que el profesor sea, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, pero el profesor siempre sale perdiendo. Sí, mire, Y mucho menos el Estado, dígase, la MINER, tratar de imponerle una normativa a esos colegios. Yo creo que los programas educativos de ese tipo de colegios que existen aquí, el MINER ni lo conoce. Mire, referente a eso, yo creo que el Ministerio de Educación debe regular el asunto de las inscripciones, pero debe tomar en cuenta si los colegios cumplen, por ejemplo, en el estado de vacaciones, primero con los salarios de los profesores, con sus bonificaciones, para ver si cada año que un estudiante tiene que inscribirse, que debería quedar inscrito por default, ¿verdad?, y paga ese dinero, pues por lo menos los profesores, que son los que forman a esos estudiantes, tengan un beneficio de que en el tiempo que duran libre les paguen su sueldo, pero además que le den sus respectivas bonificaciones a esos colegios. Ahí se puede justificar esa acción. Si ellos no cumplen con esa normativa, con el formador directamente, pues no tiene ningún tipo de sentido mantener una inscripción cada año. Con una inscripción que el niño tenga, debe renovarse porque mensualidad se pagan. Ahora, si cumple con esa normativa, creo que sí, porque ya usted no puede cargarle ese dado a esa persona privada que tiene eso como empresa, que como tiene como un negocio. Pero si cumple con esa normativa, pues bien, pero eso debe ser monitoreado por el Ministerio de Educación para que no sean pagos exorbitantes, que corresponda con un beneficio regulado, porque es que aquí yo compro esto a 10 y quiero venderlo a 100, y no es así. Por ejemplo, hay países que usted no le puede ganar más de un 30% a un producto. Si usted lo compró a 10, tiene que venderlo a 13.
y están regulados. Entonces, cuando aquí se regulen las cosas, que nadie esté como chivo sin ley, al libre albedrío, porque le voy a decir algo que sucede y la gente se queda callada. Muchísimos colegios todos los años suben. Sin control. Entonces, y sin ninguna interferencia del otro asunto, que me perdonen, porque todo el mundo sabe que yo he tenido muchas relaciones, he vivido en el área de imprenta y de editorial. Pero un país como el nuestro no resiste que cada año le estén cambiando los libros. No, donde lo que exacto. se dice los mismos. Y otra donde cosa, lo que se dice lo mismo. Es que la educación se ha convertido en un negocio vulgar y grosero, cuando es un área que yo siempre he dicho tan delicada. Es un negocio. Hay sectores donde en una sola calle hay 3 y 4 colegios, licenciados. Licenciada, le voy a poner un ejemplo en cuanto a eso que yo digo de por qué cada año no se puede ir con libros nuevos que podrían mantenerse bastante tiempo. Cuando usted y yo estudiamos, en nuestra familia, en el bachillerato, se compraba un solo bardol y con todo eso estudiaban la familia entera, lo pasaban de mano en mano en cada casa y estaba un libro y se forma. ¿Por qué esa temática no se puede mantener? Bueno, es evidente que si un libro llega a una etapa que tiene que actualizarse, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ha revolucionado? La física de estado sólido, la electrónica, es decir, la informática. ¿Por qué? Por los grandes descubrimientos, principalmente las tierras raras, han originado que cada vez, pues, los equipos electrónicos sean más modernos, más pequeños, pero después otras áreas se han mantenido virgen, como la electricidad. La electricidad es virgen. La electricidad lo que tiene tecnológico es aplicación la electrónica a la electricidad. Oigan, lo más perfecto que se ha hecho en la electricidad es el transformador, que nuevo tiene un 98% de eficiencia, para que todavía sigue virgen. Entonces, asimismo, muchos parámetros se pueden mantener y solamente hay que renovar lo que de acuerdo a los avances. Pero no puede ser que todos los años, en todas las áreas, en todos los renglones, hay que hacer libros nuevos. O yo le pregunto. Es que el negocio es muy lucrativo, licenciado, es cuestión de negocio. No le digo, la educación se ha convertido en un negocio vulgar y grosero. Las normativas gramaticales son las mismas, exceptuando algunas distorsiones, digo distorsiones para mí, que ha hecho la Real Academia de la Lengua. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando una palabra que no está bien, pero tiene mucho uso, entonces la adaptan a los lenguajes de los países. Usted lo sabe que es así, para hacerle la vida más fácil a las personas, y no debe ser. No debe ser. Pero es que fíjese, por ejemplo, ahí está hay ciertas materias que quizás ameritan una revisión, pero hay otras materias tradicionales, por ejemplo, la lengua española. La Academia Real no está todos los años cambiando sustancialmente los textos, ni el vocabulario, ni las reglas, porque ahora que usted habla de la Academia Real y habla de los cambios de texto, a veces hay cosas que por la fuerza y el uso y la costumbre hay que aceptarla, pero muchas veces no es que tienen lógica, porque creo que el día pasado nosotros comentábamos aquí en el caso de la gramática española que una nueva regla que se introdujo fue la de agregar el género, de que para darle como reconocimiento a la mujer, pero que yo no le veo el sentido, porque se nos enseñó, y creo que esa parte, si no ha cambiado, no la han modificado, que el artículo modifique el género, que cuando usted dice la, se está refiriendo al género femenino. Sí. Y por ejemplo, cuando nosotros decimos la presidente, estamos hablando de una mujer. No hay que decir la presidenta, ni por eso se está minimizando el estatus de un género. La Real Academia lo ha admitido y ya lo puso. Pero hay otra cosa, licenciado. Usted, por ejemplo, ha oído decir, por mencionar un ejemplo, que cuando a usted le dicen en las instituciones castrenses hay unos rangos, que de cabo, raso,
Y así No, sucesivamente. la raza, la cava, la cava, la raza. tenienta. ¿Verdad que sí? Porque hay que decir coronela, no, la coronel. ¿Verdad? ¿Verdad? La sargento. Entonces yo La cabo. yo no he oído la cava, no he oído la raza, porque entonces, licenciado, entonces yo nunca he entendido esa aceptación de esa regla gramatical por aceptar la modalidad y aceptar el capricho de un determinado representante que se salió con esta. Hay cambios que yo lo acepto. Yo acepto Sí. el cambio de que, por ejemplo, nosotros estudiábamos con el pequeño Larousse, con la enciclopedia en carta, las otras enciclopedias, el almanaque mundial, pero todas esas cosas han sido sustituidas por el internet. Ya sabemos que no es necesario tenerla porque tenemos una gran enciclopedia mundial, tenemos todos ahí. Bueno, esos cambios los aceptamos. Pero en el caso de que estoy diciendo de República Dominicana, es que eso de los libros es un negocio. Sí. Entonces, como son grandes empresarios, cuando una voz como nosotros se opone, se está abriendo un frente. No aplastan al instante, no hacen la vida imposible. No cuenten que a usted le ponga un anuncio, una editora de esa. Porque hay que complacer a esas grandes voces que yo no sé qué suerte tienen para que todos sus deseos sean cumplidos y aceptados. Y hay de aquel que que contradiga la voluntad de un poderoso de eso. Entonces el Estado, que debería decir, bueno, yo voy a tirar estos libros por 5 años. No, todos los años el Estado tiene que gastar una gran cantidad de dinero para esas impresoras. Licenciado, cambiando el tema que es muy interesante y nos gustaría tener mucho tiempo, yo voy a concluir los minutitos que nos quedan con un tema que es muy cotidiano y que a mí me llama mucho la atención, y yo diría las nuevas autoridades municipales que han surgido van a tener un reto muy fuerte para su gestión, porque en estos días de encierro que hemos tenido, yo sentí la necesidad de salir a dar un poquito de caminata en mi sector, por aquí por Evaristo Morales. Y para mi sorpresa, licenciado, yo cogí miedo porque usted sabe que tenemos disposiciones legales, aunque estamos cargados de leyes buenas, pero que no se cumplen, y lo primero en violarlo son las autoridades y lo mismo que la hacen. Licenciado, usted sabe que tenemos una legislación, por cierto, muy vieja, pero muy buena, que habla de que los espacios públicos son de todos. Todos nosotros somos dueños de los espacios públicos. Claro. Y todos nosotros tenemos el derecho de reclamar la violación al uso exclusivo de los espacios públicos y el derecho de preservarlo. Usted, como miembro de una junta de vecinos, ve que a usted se le está obstruyendo el paso, la vía por una acera, usted tiene el derecho, incluso déjeme decirle, que usted puede, hasta una persona que esté violando los espacios públicos, dañando los espacios públicos, usted tener la autoridad de detenerlo como ciudadano correcto y tener esa persona detenida, que usted lo encuentre en flagrante delito y llamar ahí mismo a la policía. Cosa que aquí no se ve, pero tenemos legislación. Sí, yo caminé por ahí, licenciado, y yo sentí miedo y no lo vuelvo a hacer, porque no había un solo espacio en la acera por donde el peatón caminar. Teníamos que tirarnos al medio de la calle, expuesto a que nos llevara un carro, porque no teníamos espacio, no teníamos acera por donde caminar, porque la gente la coge para parqueo, se estacionan arriba, y hasta cierran el espacio. Es más, licenciado, yo tengo conocimiento de un presidente de una junta de vecinos que, porque reclamó la violación a la acera para usarla como parqueo exclusivo privado, por orden de un poderoso ministro, mandó a apresar al presidente de la junta de vecinos porque le estaba interrumpiendo la marcha de su trabajo. Licenciada, y ese es mi país. Mire, pero las autoridades nuevas, licenciado, van a tener un reto, van a tener que recuperar los espacios públicos que están siendo violados en todo el territorio nacional. El tiempo se nos terminó, pero quiero culminar con un mensaje a la población. Lo que dice la licenciada ya es parte de las autoridades que deben hacer su función y regular de que eso no suceda. En el otro orden le quiero decir al pueblo dominicano,
a la gente, volvamos a lo que nosotros somos. Todo el mundo no espere que, aunque pague sus impuestos, vamos a limpiar nuestro frente de nuestra casa, vamos a barrer nuestro frente y a dejar la basura recogida en funda para cuando pasen la recojan. Los negocios también. Si usted trabaja y tiene su negocio, mantenga su área limpia. Estamos ante una pandemia. Vamos a hacer un operativo de higiene, toda la población. Estoy hablándole a las 32 provincias del país y al Distrito Nacional. Vamos todos a colaborar, cada quien ponga su granito de arena. Vamos a hacer una ciudad limpia. Y le voy a decir algo, vamos a ser cívicos, porque la ciudad más limpia no es donde más se limpia, es donde menos se ensucia. Sí. Bueno, licenciado, creo que hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Agradecemos a nuestros amigos de En Perspectiva que nos hayan acompañado y esperamos que nuestro conversatorio de hoy haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y hasta pronto. Estuvimos con ustedes el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Cuídense mucho.